Buenos días amigos, bienvenidos a la noticia electoral, un espacio en el que abordamos lo que se vendrá en los próximos comicios de 2026 sobre propuestas, posibles candidatos, pero también tenemos la participación de especialistas para que opinen respecto a situaciones con las que nos vamos a encontrar y qué deberían impulsar los próximos candidatos que hablan no solamente de seguridad, de salud, sino también hay un tema que es importante y es el tema del desarrollo minero en el país y la influencia que pueden tener un sector sobre la política. Para ello tenemos la visita en estudio del ex ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi. Señor Herrera Descalzi, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, señor Rivero. Muchas gracias por la invitación. Las elecciones prácticamente están a la vuelta de la esquina, ¿no? El inicio de la campaña en sí, ¿no? Y muchos hablan de que la prioridad en estos comicios, en esta campaña, va a ser el tema de seguridad, sin duda. Sin duda el tema de seguridad va a ser uno de los más tocados. Pero el tema de inversión también es importante. Y uno de los puntos claves en el país respecto a inversiones es el tema minero, ¿no? Y nos da la impresión de que tiene una serie de aristas, ¿no? La minería formal, posicionada, que le da réditos al país, que incluso hay algunos proyectos que buscan desarrollarse, algunos se estancaron también por posiciones políticas, y de otro lado está la minería ilegal. ¿Cómo ve usted? Y al medio la informal. Y el medio la informal, exacto. ¿Cómo ve usted esta problemática o esta situación que vive la minería y con qué cree que nos vamos a encontrar en las elecciones respecto a este tema? En la minería siempre han habido dos segmentos con algo al medio, bien marcados, ¿no es cierto? En un lado está la mediana y gran minería, que es la que es enteramente formal, la que está permanentemente fiscalizada, hay un ejército fiscalizándolos, le revisan todos los temas sociales, ambientales, cumplimiento de los compromisos tributarios, etcétera, etcétera, etcétera. Contra la cual han sido las campañas anteriores. No se olvide que las elecciones son cada 5 años, entonces en 5 años sí el escenario cambia, ¿no? Pero en los últimos años ha aparecido otro segmento, la minería informal y la minería ilegal. Para caracterizarlas, la minería ilegal es la que se localiza principalmente en la selva, es la que destruye la naturaleza, es la que desafía a la autoridad y juega a que la autoridad no va a estar presente en el sitio donde está, entonces se retira temporalmente y cuando la autoridad se va, regresa. La informal es más bien una minería, digamos, de la Sierra Costa, otro tipo de extracción, una escala pequeña, y en esa escala pequeña les cuesta formalizarse por varias razones y quieren mantener un status quo. El reinfo, que se ha mantenido, es decir, como una licencia permanente de ser informal, eso termina siendo en el fondo, ¿no? Porque cuando se acabe el reinfo ya todos debieran estar formalizados, entonces ese estatus de ser permanentemente informal es el que quisieran mantener. Entonces van a haber fuerzas importantes allí. Entre lo que se calcula que sale de la minería informal e ilegal, de la ilegal, en el oro, para este año han sido $12,000 millones. Claro, 12,000 millones de dólares. Y respecto a la formal, ¿qué porcentaje estamos hablando? Si hablamos de la formal del oro, termina siendo más que la formal del oro. La formal del oro estaba como en 10,000. Y si hablamos de la total está en el orden de 60,000, entonces es significativo.
la cifra ya, no solamente como cifra relativa, sino como cifra absoluta, 12.000 millones de dólares permiten hacer maravillas en un país, ¿no? Claro, Y, claro. y si eso fuera formal, pues 6.000 millones de dólares irían al Estado, es decir, con un año de lo que le recauda a la minería ilegal, terminaría pagando la refinería de Talara, que nos ha costado tantos dolores de cabeza. Sí. O podría pagar 2 líneas de metro. Tranquilamente. Nosotros, bueno, yo particularmente recuerdo mucho el tema de minería en campaña electoral a dos personajes, ¿no? Uno de ellos, Ollantumala, que salía, y Gregorio Santos, me acuerdo mucho, que salían con esta práctica de agua sí, oro no, ¿no? Y se ponían unos polos, después Ollanta cambió un poco el discurso, pero siempre se usa este sector para hacer también parte de campaña, sobre todo en el interior del país. ¿Esta situación se va a repetir, cree usted? Hay candidatos que sí que la van a utilizar. Le hago recuerdos no muy gratos, algo mucho más cercano. En la última campaña, ¿no es cierto? La última campaña salió el presidente Castillo, luego fue sucedido por la presidenta Boluarte, y ya cuando estaba la presidenta Boluarte en algún momento hubo una presentación minera en Arequipa, y el ministro en ejercicio en esos momentos habló de Tía María, y de inmediato el primer ministro le enmendó la plana. Claro. Dijo que eso no estaba en la agenda, que no se había discutido. ¿Cuál era la razón? No es que el primer ministro fuese antiminero. Lo que pasa es que en la campaña la entonces vicepresidenta firmó un documento de que no permitiría que se haga Tía María. Es decir, estaba captando los votos de ese sector, del sector antiminero. Y claro, en las nuevas circunstancias era demasiado incómodo que delante de los empresarios le presentasen una declaración escrita de la entonces candidata a vicepresidenta, ahora presidenta, que iba justamente contra la minería, y todas las palabras caían ante ese hecho, claro, ¿no? Entonces, si hay situaciones como la que usted menciona, muchos discursos se dan durante campaña, pero cuando ya, digamos, está en el poder, se da muchas veces que cambian de discurso. Sin embargo, hemos visto en el Congreso, sobre todo, posturas respecto a la minería informal, hasta la ilegal incluso, poniendo presión para ampliar el reinfo. El tema de la ley MAPE también está todavía, digamos, tratando de formarla. ¿Qué tanto poder tiene el sector minero no formal sobre la política o algunos políticos de nuestro país? Yo diría que bastante grande, porque tienen dos cosas para ofrecer. Ya. Ofrecen dinero. Hemos sacado 12.000 millones de dólares, claro, ¿no es cierto? Pero lo segundo es, ofrecen algo que no puede ofrecer la gran minería. Ofrecen votos. Porque lo que se dice es, hay 500.000 trabajadores en la pequeña pequeña minería y minería artesanal. Entonces eso lo convierten en familias y sale una cantidad de votos enorme, que es apetitosa para cualquier candidato, ¿no? Entonces hay dinero, ponen votos, que en las elecciones es la moneda más importante, ¿no? Y hay un tercer punto. Socialmente, por lo menos en las campañas anteriores, no había un rechazo contra la minería informal y la minería ilegal. En esta campaña podría aparecer recién ese elemento. No sé si alguien la utilice, porque en una campaña el ir contra alguien que representa muchos votos no es electoralmente aconsejable. Preferible ese tema no se toca. Ni lo toca. ¿No? Preferible, o sea, si no puedo tener los votos de ellos,
no quiero tenerlos contra mí, porque de repente si voy a la segunda vuelta, ahí los voy a necesitar. En la primera vuelta van a haber votos tan dispersos, Claro. tantísimos candidatos, pero si me toca ir a la segunda vuelta, ahí sí necesito los votos, ¿no? Entonces, no creo que los toquen. En cambio, hay candidatos, los candidatos de siempre o las tendencias de siempre, siempre van a golpear a la gran minería, la minería formal, digamos. Entonces, en las elecciones, ¿usted considera que va a ser muy poco probable de que se toque el tema de la minería ilegal e informal? Digamos, tenemos como 35 candidatos, ¿no? Más o menos. Muy pocos van a optar por tocar ese tema. Creo que según circunstancias. No va a ser, digamos, una bandera de campaña. Nadie va a hacer una campaña No se van a diciendo arriesgar. yo voy a ir contra la minería Claro. informal y contra la minería ilegal. Es casi tan torpe como decir yo voy a ir contra la minería formal. En uno de los dos casos va a tener antis poderosos que no quieren cosecharse en esos momentos, ¿no? Pero las circunstancias podrían ser, o sea, las circunstancias de un candidato versus otro, diga, este es el candidato de la minería ilegal. Claro. Porque la diferencia que creo que ha habido entre la campaña anterior y la campaña actual, estamos hablando de la anterior fue 2021, ¿no es cierto? La actual es 25-26. La diferencia es que gracias a la prensa, el público en general ha ido tomando conciencia de la existencia de la minería ilegal y de las consecuencias de la minería ilegal. Entonces, además a la minería ilegal se la ha asociado al crimen. Claro. ¿No? Cuántos casos de personas, la forma en que se ha matado a las personas, la forma en que se ha destruido, las bandas criminales que hay detrás de esto. Entonces, ya pienso que para estas elecciones va a haber en la población, en el electorado, una conciencia que no existía tan claramente en las elecciones anteriores. Claro, o sea, la conciencia va a estar, ¿no? Eso, digamos que el tema minero ha estado en los últimos años, digamos que se ha comentado más, se ha informado mucho más, se ha hecho más latente, digamos, Sí. ¿no? El elector va a estar más documentado, digamos. Pero también desde el candidato, usted menciona, ¿no? Muy pocos quizás lo van a terminar de tocar. Ahora, esta situación se va a ver, ¿cree usted, más en candidatos, y me aboco más al tema del Senado y la Cámara de Diputados, se va a ver más en candidatos del interior del país, entiendo? Los de Lima, de repente, no van a ver necesario tocar el tema. Digamos, yo no creo que la minería informal, menos aún la ilegal, vayan a tener interés en Lima. Podrían tener interés en Lima, pero ya sería algo muy, muy especial. Claro. Su hábitat natural es al interior del país. Y entonces lo que requieren es protección al interior del país. Claro, y durante estas giras que hacen los candidatos presidenciales, ¿no? Que quizá esta vez van a ser, digamos, un poco diferentes debido al tema de la inseguridad que se vive, pero van a estar obligados a visitar el interior del país. ¿Ve alguno por ahí, pese a que aún digamos que hay muchos que no están confirmados, si quiera comprar el pleito de la minería ilegal? Puede haber gente, creo que hay gente que sí lo entiende y se compraría el pleito, pero no es el momento, las elecciones no son el momento para hacerlo. Entonces, el que va en procura de votos va a hablar de pros, anti solamente en cosas, el anti la corrupción es un Claro. tema general, ¿no es Sí. cierto? Nadie va a estar pro la corrupción. Eso sí se toca, pero la minería, a lo más que tocarán es la minería ilegal, la informal no creo. Claro, ahí justamente en el siguiente bloque me gustaría que hablemos sobre la diferencia que hay entre
estas dos, ¿no? Porque muchas veces las ponemos en el mismo saco. Vamos a una pausa y volvemos con el ingeniero. Sintonía salsera pa' que le goce cualquiera. Sintonía salsera, esto una cosa buena. Te lo dice el hijo de la salsa, Frankie Ruiz Jr., mi hermano. Ya tú sabes, con mucho respeto. ¡Sí, señor! Bien, amigos, continuamos la entrevista con el ex ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi. Estamos hablando del tema minero en la campaña electoral. Y durante la primera parte de la entrevista hemos hablado mucho de minería informal y minería ilegal. Hace algunos meses hablaba con algún entendido en el tema y me daba a entender que deberían estar en el mismo saco. ¿Es tanto así? A ver, en la cárcel pondría en el mismo sitio a una persona que roba carteras y a una persona que asesina choferes. No tendría sentido. No, los dos son... Claro, es un hecho delictivo. Los dos han cometido hechos delictivos, pero no tienen la misma magnitud. Lo mismo se dice en el caso de la minería. Entonces, la ilegal podría decirse criminal, ¿ya? La informal no es legal. O sea, hay cosas con las cuales no cumple y por eso no es no es legal. Claro. En términos de que sean ilegales son ambas, pero las diferencias son bien marcadas. Entonces, ¿cuál es el tema del ilegal? Lo podemos mirar en Madre de Dios, ¿no? Últimamente vinieron también de Puerto Inca. Las dragas, eso que vemos en los ríos. Las dragas, la destrucción de los ríos, la destrucción de la naturaleza, el vertir sustancias contra que se van extendiendo a través de los ríos. Ese es una, ¿no es cierto? Y además con eso la explotación de mujeres, de niños. Todo lo que arrastra. Claro, una vez que ya se pasa cierto límite, todo lo demás es igual. Claro. No lo van a condenar por muchas cosas más, ¿no? Mientras que en la otra, los pecados son de menor magnitud. En la otra, ¿qué cosa es lo que se hace? Se invade un terreno para el cual no se tiene permiso, se explota un mineral para el cual no se tiene permiso, ese tipo de infracciones, ¿no? Claro, y muchos en los últimos meses y años han puesto los ojos en Patás, Así. ¿no? Y incluso hemos visto muertos en socavones y se habla de enfrentamientos entre bandas criminales. ¿Esta situación que se vive en Patás es producto de la minería ilegal o la informal? No, esa ya es ilegal. Esa ya es ilegal. La informal no usa el crimen como... El asesinato no lo usa como una herramienta cotidiana. Estamos hablando del pequeño minero. Sí, la ilegal sí. La ilegal sí. En la ilegal la muerte es cosa corriente, ¿no? Claro. Y esta minería, hablamos de la pequeña minería que podía terminar financiando algunas candidaturas, pero no es descabellado pensar que desde la ilegal también lleve algún candidato al nuevo Congreso, ¿no? Claro, por supuesto que sí, por supuesto que sí. El escudo que defiende a la minería informal defiende también a la minería ilegal, ¿no? Al estilo de sin querer queriendo. Claro, claro, y lo hemos visto, es una opinión personal, lo hemos visto en estas movilizaciones masivas que se hicieron aquí en Lima, ¿no? Cuando se veía el tema de la ley MAPE, me acuerdo en la legislatura pasada. Incluso vimos al presidente de la Comisión de Energía y Minas de ese entonces, se me va el nombre ahorita,
dando un discurso, subido creo que en una camioneta frente al Palacio, al Congreso, dirigiéndose a la multitud, siendo una especie de dirigente, ¿no? Esta es una prueba, digamos, latente de la influencia que tiene el sector minero, digamos, informal e ilegal en algunos políticos, ¿no? Yo creo que son los que financian, son los que han financiado las campañas. Y le dije los dos elementos que uno necesita para poder estar en el Congreso: tener dinero y votos. Y la minería informal tiene las dos cosas. Cuando regresan las escenas estas de la avenida Bancay, yo he pasado por ahí alguna vez, que tenía que ir a la Plaza de Armas, y luego para salir pasé por ahí y cuadras con esto, ¿no? Y he prestado atención a los medios de prensa cuando les preguntan. Entonces, ¿cuál es la imagen que me queda? Estamos hablando de gente que acampa muy ordenadamente, con carpas nuevas, ¿no? Claro. Tiene carpas nuevas, tiene todo lo que necesita, sabiendo que algunos duermen en hotel, han venido acá y pueden pasarse ahí días. Yo me pregunto si cada uno de esos que están en una carpa es un microempresario. No es un microempresario, es un trabajador, es un asalariado, y es su patrón el que los está mandando allí. Entonces, quien maneja esto son empresarios, y las mismas personas que trabajan para ellos en los campos, etcétera, bueno, deciden llevarlas a Lima. Entonces vienen en buenos buses. Uno nota que no hay ahí carencia de recursos, no hay pobreza, ¿no? No hay limitaciones. Claro. Incluso con la sensatez de no buscar la violencia. No han sido gente que haya buscado la violencia. Cuando la policía los ha hecho retirarse, se han retirado ordenadamente. No es esa la imagen de alguien que viene a hacer medidas, claro, de fuerza. Hay algo importante detrás. Claro. Esa es una demostración de fuerza, pero no de violencia. Es una demostración de capacidad de poder. Tras eso hay dinero. Claro. Entonces, inevitablemente pienso en los 12,000 millones de dólares, ¿no? No es que ahí estén los 12,000 millones de dólares, pero creo que sí, todos los 12,000 millones contribuyen a esto, ¿no? Hemos hablado largo y tendido sobre el tema de la minería informal e ilegal. ¿En qué situación se encuentra la legal, la formal, ¿no? ¿Qué proyectos tenemos que buscan desarrollarse en el país? ¿Con qué se va a encontrar un próximo gobierno respecto a proyectos mineros? Claro. El mundo que se viene es un mundo que va a tener un consumo enorme de cobre. Uno, por toda la transformación en la energía que significa ir a lo eléctrico. Lo que viene a ser la transición energética es un cambio de los combustibles fósiles hacia otras formas, y esas otras formas desembocan en energía eléctrica. Eso representa cobre y representa algunos metales especiales. El Perú tiene formalmente las segundas mayores reservas de cobre del mundo. Las mayores las tiene Chile. Entonces va a haber siempre interés en las inversiones de cobre en Chile y en Perú. Ahora en Congo, que es el nuevo segundo mayor productor. El interés por los metales va a continuar, pero siempre van a haber competidores en otras áreas. Entonces, la mayor o menor inversión va a estar en función de las condiciones que dé el país. Yo creo que deberían seguir creciendo las exportaciones. Creo que no solamente en esto tienen que ver los gobiernos, sino tiene que ver un trabajo que es mucho más silencioso y mucho más importante, que es la opinión pública.
que el peruano común y corriente entienda que la minería lo toca también a él y lo toca favorablemente, que sus fuentes de trabajo, directas o indirectas, están relacionados a la minería, que la minería es la principal fuente económica del país. Entonces, de alguna manera que entienda que lanzarse contra la gran minería es lanzarse contra su sueldo, ¿no? Esa es una conciencia importante, y esa conciencia social llega también a los niveles gubernativos. Entonces, digamos, ese sería el escenario para la gran minería, más un mercado internacional con grandes demandas. Por otro lado, políticamente, mirando como gran minería y mirando como gran empresa en general, ¿ya? Políticamente el Perú, desde que apareció la nueva ley de minería en los años 90, estamos hablando de la primera administración Fujimori, hasta ahora ha tenido, pues, creo que todos los elementos del espectro político que se puedan presentar. Sí, claro. Y en todos ha habido, cierto que ha habido inquietud, cierto que se ha hablado de los contratos, todo, pero nada ha pasado. Siempre se han respetado las condiciones. Creo que esa es una condición favorable del Perú. Claro. Las reservas, la demanda mundial, el hecho de que en la práctica, en la realidad, la situación política, cualquiera que haya sido la circunstancia, por eso le recordaba los discursos del actual presidente anteriormente, hoy día son bien distintos, ¿verdad? Claro. Usted mencionaba el tema de generar en la ciudadanía la conciencia respecto a la importancia que tiene el sector minero en el bolsillo del peruano. Claro. Esta conciencia, digamos, el despertar esta conciencia en el ciudadano, ¿de quién depende? ¿De las autoridades o de los mismos empresarios mineros que van a invertir en la zona? Digamos, si yo veo que se va a levantar un complejo minero en la zona donde vivo, la responsabilidad viene de esta empresa que me tiene que comunicar los beneficios, o el ejecutivo también tiene que estar ahí. Si voy en el tema de lo que debiera ser, del rol de funciones, le corresponde al Ejecutivo, le corresponde al gobierno, ¿ya? Si veo en lo práctico, no deja de corresponderle a la empresa, porque también redunda en su beneficio y en su tranquilidad, y por lo tanto debería hacerse, ¿no? Pero en general creo que es parte de la cultura que debería tener una población, que deberían tener un ciudadano en general, entender bien cómo está situado y de qué depende la estabilidad, su estabilidad. Hay mucha gente que dice, no, a mí no me toca, no me importa, pero directo o indirectamente incide, ¿no? Sí, de todas maneras le toca. Para ir terminando, hemos hablado sobre la influencia que tienen ciertos sectores de minería informal sobre la política y de la conciencia que tiene que haber de parte de la ciudadanía respecto a la importancia que tiene la minería sobre nuestros bolsillos, sobre la economía del país. En medio de esta situación, ¿hay proyectos, cree usted, que se puedan presentar durante el próximo quinquenio? Digamos, no sé, usted hablaba del cobre, pero ¿hay otros que también se puedan presentar o que están en cartera? Cuando uno ve el plan de minería del Perú, se da cuenta que el grueso de las inversiones está en el cobre, y el grueso de los intereses están en el cobre, y se ve también cómo están situados, no están en todo el territorio del Perú, ¿no? Están marcados en el sur, en unas zonas, la zona de Abancay, quizás Arequipa, Cajamarca, son las zonas donde hay las mayores cantidades. Luego uno tiene que ver la exploración, porque cuando escucho, hay proyectos que todavía no son realidad, que son un nombre en estos momentos, pero esos proyectos yo los recuerdo desde el siglo pasado, incluso han pasado por el gobierno militar, por la segunda administración de Fernando Belaúnde,
primera administración de Alan García, ¿no? Entonces, lo que le quiero decir es que son producto de un esfuerzo que hizo el Estado, que hizo el Estado en muchos años atrás. Entonces, muchos de ellos han llegado a ser realidad recién ahora, no todos, ya. Hay nuevos proyectos que van apareciendo que son producto de la exploración, pero en el mundo, y cuando uno ve al Perú en el ranking sudamericano, en el ranking mundial, en el ranking sudamericano es primero o segundo, y en el ranking mundial está entre los 10 primeros de los mayores productores de los minerales más importantes. Claro. Pero hay otros minerales a los cuales el Perú no le ha prestado atención, y hay también un valor agregado muy importante en la metalurgia al que no le ha prestado atención. Le voy a decir aquí una cosa que es difícil de asimilar. Creo que una de las grandes ventajas que tiene Chile es tener una empresa como Codelco, porque Codelco es una empresa eficiente, es una empresa grande, pero es una empresa que le permite tener al Estado chileno un conocimiento mucho mayor del mundo de los metales y de los minerales que el que puede tener el Estado peruano. Entonces estamos hablando de administraciones en dos países donde una tiene algo que es un conocimiento muchísimo más potente que le permite un manejo mucho menor de riquezas. Entonces, si yo miro en el pasado, época de Allende, Chile era un país de cobre. Si hoy día miramos a Chile, Chile no solamente es cobre, litio, molibdeno y varias otras cosas más. Y creo que eso es producto justamente de un conocimiento, de una ventaja de una administración sobre un tema. Creo que ese es un tema que uno debería mirar para futuro. Claro, bueno, eso también son temas de política que deberían presentar los próximos candidatos, ¿no? ¿Cuál es la política respecto a desarrollo de la economía, respecto a la minería en el país? Ingeniero, un gusto tenerlo en estudios. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Como siempre, muy grato poder conversar con usted, y un saludo a todos los que nos escuchan. Bien, amigos, estuvo con nosotros el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, ex ministro de Energía y Minas, con quien hemos hablado sobre el desarrollo minero y con qué nos podemos encontrar respecto a propuestas y de inversiones, de financiamientos en la próxima campaña electoral. Yo los invito a una nueva edición de La Noticia Electoral.